En el corazón de un tribunal lleno de enigmas y desafíos, un joven mexicano de genialidad extraordinaria se atrevió a desafiar el sistema, dejando al juez asombrado y boquiabierto por su valentía y astucia. El impacto del machete contra la madera resonó en toda la plaza. Los rostros de los presentes se giraron en perfecta sincronía hacia el escenario improvisado, donde Miguel Hernández, con los ojos inyectados en sangre y el rostro perlado de sudor, acababa de clavar el documento de concesión minera en el tronco que servía como podio. «Esto es lo que pienso de sus papeles», gritó, y su voz, amplificada por la rabia, pareció rebotar entre las montañas que rodeaban San Cristóbal de las Casas. «No venderemos nuestra tierra, no traicionaremos a nuestros ancestros». La multitud, una mezcla de indígenas tzotziles, celtales y mestizos, rugió su aprobación. Pero en la primera fila, Marta Rivera apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Su mirada se cruzó con la de Richard Tavares, el representante de Agroland, quien dio un paso atrás instintivamente. Los guardias de seguridad que lo flanqueaban llevaron las manos a sus armas. «Miguel, basta». La voz de Marta cortó el aire como un cuchillo. «Así no resolveremos nada». El silencio cayó sobre la plaza como una losa. Miguel la miró, traicionado, mientras ella subía al escenario con paso firme. Sus manos temblaban, pero su voz no. «La asamblea aún no ha decidido», dijo, dirigiéndose tanto a Miguel como a la multitud, «y no lo haremos bajo amenazas, de ninguna de las partes». Fue entonces cuando el disparo resonó. La bala impactó en el tronco, a centímetros de donde Miguel había clavado el machete. El caos se desató instantáneamente. La gente corrió en todas direcciones mientras más disparos rasgaban el aire. Marta sintió un golpe en el hombro que la derribó. Al caer vio a Miguel lanzarse hacia ella, cubriéndola con su cuerpo. «Agáchate», le gritó al oído, mientras la arrastraba hacia la parte trasera del escenario. «¡Mi hijo!», gritó ella, intentando liberarse. Tomás estaba en primera fila. Los ojos de Miguel se ensancharon con terror. Sin pensarlo dos veces, se lanzó nuevamente hacia el frente, sumergiéndose en la multitud enloquecida. Marta lo perdió de vista entre el mar de cuerpos que huían. Detrás de ella, las sirenas comenzaron a aullar. El juez Thomas Blackwell, quien había venido a supervisar la consulta pública, descendió de su vehículo con expresión grave. Sus ojos recorrieron la escena, el escenario semidestruido, los folletos promocionales de Agroland esparcidos por el suelo, manchados de sangre, y los cuerpos. 2, tal vez 3 personas yacían inmóviles en el suelo. «¡Necesitamos ambulancias ahora!», gritó a su asistente mientras avanzaba entre el caos. Entonces la vio, una mujer de unos 70 años que sostenía en sus brazos a un muchacho inconsciente. Era Marta Rivera, la anciana que había luchado durante años por su tierra, y el chico era su nieto. Al acercarse, Marta levantó la mirada. Sus ojos, secos y duros como obsidianas, lo atravesaron. «Esto es lo que querían, ¿verdad?», su voz apenas un susurro. Sangre por tierra, como siempre. 6 meses antes, Miguel Hernández había regresado a San Cristóbal tras 15 años de ausencia. El autobús se detuvo en la terminal y él descendió con una maleta desgastada y su diploma recién obtenido. El aire frío de las montañas chiapanecas lo recibió como un viejo amigo olvidado. Apenas tenía 13 años cuando dejó su pueblo natal. Criado en el Bronx por su madre Isabel, una inmigrante mexicana que trabajaba como faxineira, Miguel siempre había destacado por su inteligencia excepcional. Su amor por el conocimiento y su pasión por la justicia lo llevaron a conseguir una beca para estudiar Derecho de forma acelerada, convirtiéndose en uno de los abogados más jóvenes de la historia americana. Pero ahora había vuelto a sus raíces, convocado por una llamada desesperada de Marta Rivera, una anciana que enfrentaba un proceso de despojo por parte de Agroland, una poderosa corporación agroindustrial. La empresa alegaba tener derechos sobre la propiedad donde Marta había vivido por más de 30 años, utilizando documentos de dudosa procedencia para justificar su remoción. «Dios te mandó, mijo», le dijo Marta cuando lo recibió en 1200 su humilde casa de adobe.
Nadie más quiere enfrentarse a esos coyotes de Agroland. Miguel examinó los documentos que Marta guardaba celosamente en una caja de metal bajo su cama. Títulos de propiedad ancestrales, recibos de impuestos pagados durante décadas, fotografías que evidenciaban la presencia de su familia en esas tierras desde tiempos inmemoriales. Estos documentos son legítimos, doña Marta, confirmó Miguel, pero necesitaremos más para contrarrestar los recursos legales de Agroland. La anciana asintió con determinación. Lo que sea necesario, abogado. Esta tierra no solo es mi hogar, es la sangre de mis ancestros. Los días siguientes, Miguel se dedicó a recorrer la comunidad, recopilando testimonios de los vecinos que confirmaban la presencia de Marta en esas tierras durante décadas. También comenzó a investigar los antecedentes de Agroland, descubriendo un patrón perturbador de apropiaciones cuestionables en toda la región. Fue entonces cuando conoció a Thomas Blackwell, un juez conocido por su rigidez e imparcialidad que había sido asignado para supervisar el caso. «Usted debe ser el joven abogado del que todos hablan», lo saludó Blackwell con escepticismo evidente cuando Miguel se presentó en su oficina. ¿Realmente tiene las credenciales para manejar un caso de esta complejidad? Miguel mantuvo la compostura y respondió con firmeza, entregando sus documentos de acreditación. Después de revisarlos minuciosamente, el juez lo miró con renovado interés. «Impresionante, señor Hernández, pero le advierto, en mi tribunal no habrá condescendencia por su juventud o por la simpatía que pueda despertar su cliente. Solo los hechos y la ley tendrán peso». Mientras tanto, las presiones sobre Marta aumentaban. Richard Tavares, el representante legal de Agroland, un hombre de traje impecable y sonrisa calculadora, comenzó a visitar a los vecinos, ofreciendo compensaciones generosas a cambio de testimonios favorables a la empresa. «Es el progreso. Señora Rivera», le dijo Tavares durante una visita no solicitada. «Agroland traerá empleos, tecnología, desarrollo. ¿No preferiría vivir cómodamente en la ciudad con una buena indemnización que aferrarse a estas tierras improductivas?» Marta, con la dignidad de sus 70 años, lo miró directamente a los ojos. «Mi tierra no está a la venta, licenciado, y no es improductiva. Alimenta a mi familia desde hace generaciones». La tensión en la comunidad crecía. Algunas familias, seducidas por las promesas de Agroland, comenzaron a cuestionar la obstinación de Marta. Otros, temerosos de perder también sus propiedades si Agroland ganaba este caso, cerraron filas alrededor de la anciana y su joven abogado. Miguel trabajaba incansablemente, durmiendo apenas unas horas cada noche. Durante sus investigaciones, descubrió que los documentos presentados por Agroland contenían irregularidades significativas, firmas que no coincidían, fechas alteradas, sellos notariales duplicados. «Estos documentos han sido manipulados», le explicó a Marta una noche, extendiendo los papeles sobre la mesa de madera. «Y creo que puedo probarlo en el tribunal». La anciana sonrió por primera vez en semanas. «Siempre supe que eras especial, mi hijo. Desde que te vi en las noticias defendiendo a esa familia en Nueva York, supe que tú podrías ayudarnos». Miguel se sorprendió. «¿Me vio en las noticias?» «Mi nieto Thomas me mostró el video en su computadora. Mira, abuela», me dijo, «ese abogado también es mexicano como nosotros». Y yo pensé, si ese muchachito pudo ganarle a esos poderosos en su propio terreno, quizás podría ayudarnos aquí. Thomas, el nieto de 17 años de Marta, se había convertido en el asistente no oficial de Miguel. Brillante y decidido, el joven soñaba con estudiar Derecho algún día, inspirado por la trayectoria del abogado. «¿Crees que podría ser como tú?», le preguntó Thomas una tarde mientras organizaban documentos. «¿Ir a Nueva York? ¿Estudiar en una universidad grande?» «Podrás ir mucho más lejos que yo», respondió Miguel con sinceridad. «Pero recuerda siempre de dónde vienes. Nuestras raíces son nuestra fuerza». A medida que el caso avanzaba, la estrategia de Agroland se volvió más agresiva. Trabajadores de la empresa comenzaron a realizar inspecciones en las tierras colindantes
a la propiedad de Marta, instalando cercas y maquinaria. Una noche, el granero de la anciana ardió en llamas. Un accidente, dictaminaron las autoridades locales, claramente intimidadas por la influencia de Agroland. Pero Miguel sabía que era una advertencia, y en vez de amedrentarse, intensificó sus esfuerzos. El día de la primera audiencia, el tribunal estaba repleto. Marta, vestida con su mejor ropa tradicional, entró con la cabeza alta, apoyada en el brazo de su nieto Tomás. Miguel, con un traje prestado pero impecablemente arreglado, cargaba una carpeta llena de evidencias. La sorpresa fue general cuando se presentó como el abogado de doña Marta. Incluso el juez Blackwell, que ya lo había recibido previamente, pareció momentáneamente desconcertado al verlo en la sala. Los abogados de Agroland, encabezados por Richard Tavares, intercambiaron miradas despectivas y sonrisas burlonas. ¿Está segura de que desea proceder con el señor Hernández como su representante legal?, preguntó el juez a Marta con genuina preocupación. Dada la complejidad del caso, quizás desearía considerar otras opciones. Con todo respeto, su señoría, respondió la anciana con firmeza, confío plenamente en mi abogado. La juventud no es impedimento para la justicia. La audiencia comenzó con la presentación de los documentos de Agroland, supuestas escrituras de compra-venta firmadas décadas atrás por un ancestro de Marta, permisos gubernamentales para el desarrollo agroindustrial, estudios técnicos sobre la óptima utilización de esas tierras. Richard Tavares presentó su caso con la confianza de quien se sabe respaldado por un poder corporativo inmenso. Este caso es simple, su señoría, concluyó con tono condescendiente. Agroland posee los derechos legítimos sobre estas tierras. La ocupación de la señora Rivera, aunque prolongada, ha sido esencialmente un acto de invasión que hemos tolerado por consideración a su edad avanzada. Sin embargo, el progreso y desarrollo de la región no pueden seguir siendo rehenes de sentimentalismos anacrónicos. Cuando llegó el turno de Miguel, se levantó con calma. Su apariencia juvenil contrastaba dramáticamente con la gravedad de su voz y la precisión de sus argumentos. Su señoría, comenzó, lo que tenemos aquí no es un caso de legalidad contra sentimentalismo, sino de justicia contra fraude. Paso a paso, Miguel desarmó los argumentos de Agroland. Presentó análisis forenses de las supuestas firmas en los documentos, demostrando inconsistencias evidentes. Expuso registros históricos que contradecían las fechas de las transacciones alegadas. Llamó a testigos ancianos que recordaban claramente cómo las tierras habían pertenecido a la familia Rivera desde siempre. Pero su golpe maestro fue la presentación de documentos que demostraban un patrón sistemático de apropiaciones fraudulentas por parte de Agroland en otras comunidades. Que este no es un caso aislado, su señoría, explicó Miguel, proyectando mapas que mostraban la expansión de Agroland en la región. Es parte de una estrategia corporativa deliberada de desposesión que afecta desproporcionadamente a comunidades indígenas y campesinas. Tavares, visiblemente alterado, objetó repetidamente. Irrelevante. Estamos aquí para discutir una propiedad específica, no para juzgar las operaciones generales de mi cliente. El juez Blackwell, sin embargo, permitió la evidencia. Al contrario, señor Tavares, el patrón de conducta es relevante para establecer la credibilidad de los documentos presentados. Al final de la jornada, el juez anunció un receso de una semana para evaluar la evidencia presentada. Al salir del tribunal, Miguel fue abordado por varios periodistas locales, atraídos por la inusual historia del joven abogado enfrentando a una corporación poderosa. ¿Confía en ganar este caso, licenciado Hernández?, preguntó una reportera. Confío en la justicia y en la verdad, respondió Miguel simplemente, y ambas están del lado de doña Marta. Esa noche, mientras celebraban la primera batalla en la humilde cocina de Marta, llegó una visita inesperada. Richard Tavares, sin su habitual séquito de asistentes, pidió hablar con Miguel en privado. Impresionante desempeño, Hernández, dijo, una vez solos en el patio. No esperaba ese nivel de competencia. Gracias, respondió Miguel secamente.
¿Eso es todo lo que vino a decir? Tavares sonrió. En realidad vengo a ofrecerte una oportunidad. Agroland necesita abogados con tu talento. Podríamos duplicar, no, triplicar lo que sea que estés ganando ahora. Con tu potencial, estarías en Nueva York o Washington en un par de años, no enterrado en estas montañas. Miguel estudió el rostro del hombre mayor. ¿Y doña Marta? Le ofreceremos una compensación generosa, por supuesto, mucho más de lo que vale realmente esta propiedad. Podrá vivir cómodamente el resto de su vida. ¿Y si rechazo su oferta? La sonrisa de Tavares se endureció. Seamos realistas, Miguel. Tal vez ganes esta batalla, pero Agroland tiene recursos para una guerra legal de años. ¿Cuánto tiempo crees que le queda a esa anciana? ¿De verdad quieres que pase sus últimos días en tribunales? Miguel no respondió inmediatamente. Pensó en su madre en el Bronx, en los sacrificios que había hecho para que él pudiera estudiar. Pensó en las ofertas de prestigiosas firmas legales que había rechazado para venir aquí. Pensó en Marta y Thomas y en todas las familias como la suya que enfrentaban el mismo tipo de despojo. «Agradezco su oferta, señor Tavares», dijo finalmente, «pero tendrá mi respuesta en el tribunal». En los días siguientes, la presión aumentó. Personas desconocidas comenzaron a vigilar la casa de Marta. Thomas fue interceptado cuando regresaba de la escuela por hombres que solo querían charlar sobre el caso. Los vecinos que habían testificado a favor de Marta recibieron visitas similares. Miguel, preocupado por la seguridad de Marta y Thomas, solicitó una audiencia de emergencia con el juez Blackwell. Para su sorpresa, le fue concedida inmediatamente. «He recibido informes preocupantes, señor Hernández», dijo el juez antes de que Miguel pudiera hablar. «Intimidación de testigos, vigilancia indebida, posibles amenazas. ¿Tiene evidencia concreta de estos hechos?». Miguel presentó declaraciones firmadas, fotografías de vehículos sospechosos, grabaciones de llamadas anónimas. El juez escuchó atentamente y tomó notas detalladas. «Esto es grave», concluyó Blackwell. «Ordenaré protección policial para la señora Rivera y su familia. Y advertiré severamente a Agroland sobre las consecuencias de cualquier intimidación adicional». Al salir del despacho del juez, Miguel se encontró cara a cara con Tavares, que lo esperaba en el pasillo. «Jugada inteligente, chico», dijo el abogado mayor con una sonrisa tensa. «Pero ingenua. ¿Crees que ganarás el favor del viejo Blackwell con estas tácticas? Él sabe dónde está su interés». «En la justicia, espero», respondió Miguel. «Como debería estar el suyo, licenciado Tavares». El abogado de Agroland se acercó, bajando la voz. «Te diré algo que aprendí en mis 30 años de práctica. La justicia es un lujo, no un derecho. Y ciertamente no está disponible para todos por igual. Entonces, es hora de cambiar eso», respondió Miguel, antes de alejarse. La tensión continuó escalando en las semanas siguientes. La comunidad comenzó a dividirse más claramente entre quienes apoyaban a Marta y quienes veían en Agroland una oportunidad económica. Se organizaron manifestaciones de ambos lados. Los medios locales, inicialmente cautos, comenzaron a dar mayor cobertura al caso. Mientras tanto, Miguel seguía acumulando evidencias. Con la ayuda de Thomas, que resultó tener un talento natural para la investigación, descubrió documentos históricos en los archivos municipales que probaban definitivamente la propiedad ancestral de las tierras de Marta. También encontraron pruebas de que Agroland había falsificado firmas de funcionarios públicos para obtener permisos de desarrollo. La noche antes de la audiencia final, Marta convocó a una pequeña celebración en su casa. Preparó tamales, siguiendo una receta familiar centenaria, y compartió historias sobre sus ancestros. «Esta tierra no es solo donde vivimos», explicó a Miguel mientras miraban las estrellas desde su patio. «Es donde descansan nuestros muertos, donde nacieron nuestros hijos, donde hemos sembrado nuestras esperanzas por generaciones. Entender eso es entender por qué luchamos». Miguel asintió, pensando en su propia desconexión de sus raíces. «Mi madre siempre quiso volver», confesó, «pero se quedó en Nueva York por mí, para darme oportunidades que aquí no tendría. Y mira cómo la vida da vueltas.
sonrió Marta. Esas oportunidades te trajeron de vuelta para ayudarnos a todos. A la mañana siguiente, el día de la decisión final, la comunidad entera parecía contener la respiración. El tribunal estaba abarrotado. Muchos tuvieron que quedarse afuera, siguiendo los procedimientos a través de altavoces improvisados. El juez Thomas Blackwell entró en la sala con expresión grave. El silencio que cayó fue casi palpable. Miguel, sentado junto a Marta y Thomas, sintió que su corazón se aceleraba. Toda su vida, desde su infancia en el Bronx hasta sus estudios acelerados de derecho, parecía haberlo preparado para este momento. Antes de emitir mi decisión, comenzó Blackwell, quiero dejar claro que este tribunal ha considerado exclusivamente los hechos y la ley, sin dejarse influir por presiones externas de ningún tipo. Richard Tavares, rodeado de su equipo legal, mantenía una expresión confiada, aunque Miguel notó que sus manos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. El caso ante nosotros, continuó el juez, no se trata simplemente de un conflicto de propiedad, se trata de la integridad de nuestro sistema legal y de la protección de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su poder económico o influencia. El juez procedió a revisar meticulosamente la evidencia presentada por ambas partes. Destacó las inconsistencias en los documentos de Agroland, la autenticidad de los títulos ancestrales de la familia Rivera y los testimonios de la comunidad que confirmaban la presencia histórica de Marta en esas tierras. Además, añadió con severidad, este tribunal ha tomado muy en serio las alegaciones de intimidación y coerción contra testigos. Tales acciones, si se prueban concluyentemente, constituirían un grave atentado contra la administración de justicia. Tavares se revolvió incómodo en su asiento, intercambiando miradas preocupadas con sus colegas. Por lo tanto, concluyó el juez Blackwell, basándome en la totalidad de la evidencia presentada, determino que los documentos presentados por Agroland contienen irregularidades significativas que minan su validez legal. Por el contrario, los derechos de propiedad de la señora Marta Rivera están firmemente establecidos por la documentación histórica y el testimonio comunitario. En consecuencia, fallo a favor de la demandada, Marta Rivera, reconociendo su pleno derecho sobre las tierras en disputa. Un rugido de alegría estalló en la sala y se extendió hasta la plaza, donde cientos de personas seguían el proceso. Marta, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas, apretó la mano de Miguel. «Gracias, hijo», murmuró. «Has salvado más que mi tierra, has salvado nuestra historia». Tavares se puso de pie, visiblemente furioso. «Su señoría, Agroland apelará esta decisión. Hay precedentes claros que...» «Tiene derecho a apelar, por supuesto», lo interrumpió Blackwell. «Pero le advierto, señor Tavares, que también he remitido cierta evidencia preocupante a la Fiscalía para su investigación. Sugiero que aconseje a su cliente considerar cuidadosamente sus próximos pasos». La celebración en la comunidad fue espontánea y jubilosa. Marta fue llevada en hombros hasta su casa, donde se improvisó una fiesta que duró hasta el amanecer. Miguel, sin embargo, permanecía vigilante. Sabía que corporaciones como Agroland rara vez aceptaban la derrota fácilmente. Sus temores se confirmaron 3 días después, cuando un grupo de hombres armados llegó a la propiedad de Marta. Venían con maquinaria pesada y documentos que alegaban ser órdenes de ejecución inmediata, firmadas por un juez federal. Miguel, que afortunadamente estaba presente revisando documentación con Marta y Thomas, reconoció inmediatamente que los papeles eran falsos. «Esto es ilegal», advirtió, bloqueando la entrada. «La decisión del juez Blackwell es definitiva, hasta que una apelación, si se presenta, sea resuelta». «Apártate, abogadito», respondió el líder del grupo. «Esto va más allá de los tribunales ahora». Los vecinos, alertados por Thomas, comenzaron a congregarse. Pronto, decenas de miembros de la comunidad formaron una barrera humana alrededor de la propiedad. Miguel, viendo que la situación podía tornarse violenta, contactó urgentemente al juez Blackwell. Para su sorpresa, el magistrado respondió inmediatamente y prometió intervenir. Menos de 1 hora después,
El juez llegó personalmente, acompañado por oficiales federales. Su indignación era evidente. ¿Quién autorizó esta acción?, exigió saber confrontando al líder del grupo. «Tenemos órdenes», respondió el hombre mostrando los papeles. Blackwell los examinó brevemente. «Estas firmas son falsificaciones, burdas. Estos documentos no tienen validez legal». Volviéndose hacia los oficiales que lo acompañaban, ordenó: «Arresten a estos hombres por intento de usurpación y falsificación de documentos oficiales». Fue entonces cuando uno de los hombres sacó un arma. Los miembros de la comunidad se lanzaron al suelo, mientras Miguel instintivamente se colocaba delante de Marta y Thomas. «¡Nadie se mueva!», gritó el hombre armado, apuntando alternativamente al juez y a Miguel. «Esto no tenía que ser así. Solo queríamos las tierras, un simple negocio». «Baje el arma», ordenó Blackwell con una calma sorprendente. «Solo está empeorando su situación». El momento pareció congelarse. Miguel podía sentir el temblor de Thomas detrás de él, el peso de la responsabilidad casi insoportable. Entonces, en un movimiento repentino, Marta avanzó. «Si quieres esta tierra», dijo la anciana con voz clara, «tendrás que matarme primero. Y después de mí, tendrás que matar a cada persona de esta comunidad. Porque esta tierra no es solo mía, pertenece a todos nosotros, a nuestros ancestros y a los hijos que aún no han nacido». Su valor pareció desarmar momentáneamente al hombre. En ese instante crucial, los oficiales aprovecharon para reducirlo. Se escuchó un disparo que impactó en el tronco de un árbol cercano, provocando pánico general. Miguel actuó por instinto, lanzándose para proteger a Marta y Thomas, justo cuando más disparos rasgaban el aire. Sintió un golpe ardiente en el hombro que lo derribó. «¡Miguel!», gritó Thomas, arrodillándose junto a él. A pesar del dolor cegador, Miguel se mantuvo consciente lo suficiente para ver cómo los oficiales controlaban la situación, desarmando y esposando a los intrusos. El juez Blackwell se acercó rápidamente. «Una ambulancia viene en camino», aseguró quitándose su chaqueta para presionar sobre la herida de Miguel. «Aguante, Hernández, esto no termina aquí». Marta, con la dignidad inquebrantable que la caracterizaba, tomó la mano de Miguel entre las suyas. «Dios te proteja, hijo mío. Has hecho mucho más de lo que te pedimos». A través de la bruma del dolor, Miguel sonrió. «Solo hice lo que cualquier abogado debería hacer: defender la justicia». Las sirenas se aproximaban. Thomas, con lágrimas en los ojos pero determinación en su voz, declaró: «Voy a ser abogado como tú, Miguel, para que nadie más tenga que pasar por esto». Un año después, la propiedad de Marta Rivera era irreconocible, pero no de la manera que Agroland había planeado. En lugar de campos industriales de monocultivo, florecía un proyecto comunitario de agricultura sostenible. El granero, reconstruido después del incendio, ahora albergaba un centro legal gratuito para campesinos e indígenas de la región. Marta, sentada en su mecedora en el portal, observaba con satisfacción a Thomas, quien explicaba apasionadamente a un grupo de visitantes internacionales la historia de su lucha y la transformación de la comunidad. Miguel Hernández, completamente recuperado de su herida, había regresado temporalmente a Nueva York para testificar en el caso federal contra Agroland. Sus revelaciones sobre las prácticas corporativas fraudulentas habían desencadenado una investigación a gran escala que ya había resultado en múltiples acusaciones criminales contra ejecutivos de alto nivel, incluyendo a Richard Tavares. El juez Thomas Blackwell, inspirado por el caso, había establecido un programa especial en la judicatura para atender disputas territoriales que afectaban a comunidades indígenas y campesinas, con énfasis en el respeto a los derechos ancestrales. «Tu madre estaría muy orgullosa», dijo Marta cuando Miguel regresó para la celebración del aniversario de su victoria legal. «Has honrado tus raíces». Miguel sonrió observando a Thomas, quien ahora se preparaba para seguir sus pasos en la escuela de Derecho. «Aprendí algo esencial en este caso, doña Marta. La justicia no es solo cuestión de leyes y documentos. Es sobre personas, sobre tierra, sobre historia y sobre regresar a casa,
añadió ella suavemente, aunque sea por un camino largo y difícil. Miguel asintió, sintiendo por primera vez en su vida que verdaderamente había encontrado su lugar. Entre las montañas de sus ancestros, defendiendo a su gente con las herramientas del conocimiento, había descubierto una forma de justicia más profunda que cualquier victoria en un tribunal. La tierra de Marta, que había sido campo de batalla, ahora era semillero de esperanza y ejemplo para otras comunidades. Y Miguel, el niño prodigio del Bronx que había regresado a sus raíces, comprendió que su verdadero don no era su brillantez legal, sino su capacidad para tender puentes entre mundos aparentemente irreconciliables.